Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Gu Kyung-cho de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo era una persona que no podía creer en Dios porque no lo podía ver, y aunque existiese, no podía creer que aquel hombre Jesús era justamente Dios. Pero hoy les quiero compartir mi testimonio sobre cómo me encontré con Jesucristo resucitado cuando no podía hacer nada por mi propio esfuerzo, en medio de la frustración por la quiebra en el mercado de acciones y cómo recibí a Jesús como mi Señor y mi Dios creador. Durante la universidad, un amigo muy cercano me presentó a una joven. Ella había crecido en una familia cristiana muy devota. Tuvimos un noviazgo durante 3 años y cuando estábamos decidiendo en casarnos, ella un día me preguntó muy seriamente, ¿puedes prometerme que luego de casarnos iremos juntos a la iglesia? ¿Puedes prometérmelo? Pensé, sí, total es una vez por semana, por lo que le dije que sí, pero que no me obligara a creer. Fue a partir de ese momento que la iglesia pasó a entrometerse en mi vida. Luego de casarnos, comencé a ir a la iglesia tal como se lo había prometido. Cuando fui, me di cuenta que había varios tipos de cultos. Por eso llegamos a un acuerdo de ir solo al culto del domingo una vez por semana. Sin embargo, sin fe, no era fácil cumplir con esto. Como no podía entender las prédicas, miraba algún canal de deportes por medio del celular o dormía. Y aún así, si me aburría, salía a fumar un cigarro. Un día le pregunté a mi esposa, ¿cómo puedes creer en un Dios que ni siquiera puedes ver? Y ella me dijo, porque está escrito en la Biblia. Y le volví a decir, pero ¿cómo creer si tampoco puedo creer en la Biblia? Me dijo, no sé, ¿por qué me sigues preguntando a mí? Si tienes dudas, pregúntale tú mismo al pastor. Y de esa forma no supo responder con seguridad a mis preguntas. No podía entender y me asombraba más cómo mi esposa podía creer sin ninguna sospecha. De esa manera, la seguí a la iglesia durante 10 años. Mi interés estaba en otro lado. Durante la universidad había tenido la oportunidad de invertir en el mercado de accionario. Sentí que era lo mío. Para un estudiante universitario, $3.000 era mucho dinero. La primera vez que invertí ese dinero en acciones, perdí la mitad de ese monto en tan solo una semana. Me volví como loco. Pero al día siguiente las acciones subieron y recuperé todo el dinero, hasta obtuve una pequeña ganancia. Fue algo enloquecedor. Ah, es esto. Fue tan emocionante que el mercado de acciones me atrapó por completo. En ese momento ya estaba de novio con mi actual esposa, pero no le comenté ni una palabra de que estaba metido en las acciones. Luego de graduarme de la universidad, comencé a trabajar en una empresa, donde continuó trabajando. La empresa estaba en la provincia de Gangwon-do y mi esposa vivía en la provincia de Gyeonggi-do, por lo que tuvimos una relación a larga distancia hasta antes de casarnos. Ese periodo fue el tiempo en el que yo pude invertir en las acciones libremente, a escondidas de mi novia. Trabajé muy duro durante más de un año antes de casarnos, pero perdí todo el dinero que tenía invirtiendo en las acciones. Es más, me quedé una deuda de $10.000. No sabía qué hacer porque ya se estaba acercando la fecha de la boda. Con un corazón inquieto, le pedí a encontrarnos a mi esposa. Ella pensó que yo le haría un evento para proponerle matrimonio. Al verme inquieto, me apuró para que hiciera lo que supuestamente había preparado para ella. Al ver sus ojos tan inocentes, sentí que no era lo correcto casarnos sin decirle la verdad, por lo que le confesé todo. Le dije, tengo una pequeña deuda. Aún así, ¿quieres casarte conmigo? Mi novia aceptó mi propuesta entre lágrimas, porque al día siguiente ya era el día de la boda. Luego de casarnos, no podía dejar las inversiones. Invertía a escondidas de mi esposa y no tuve otra salida que recurrir a los préstamos. Como tenía que pagar las deudas lo más rápido posible sin que se diera cuenta mi esposa, la mayoría de las inversiones no eran en acciones de primer orden, sino en acciones con grandes subidas para poder lograr ganar un monto grande de dinero. Cuando tenía suerte y subía un poco el porcentaje de las ganancias en un día, me daban lástima las personas que ahorraban lo poco que ganaban por mes. Yo pensaba que algún día tendría éxito con las acciones, dejaría el empleo y viviría toda la vida de esas acciones. Sin embargo, esos días de sueño no duraron mucho. Un día, cuando mi esposa estaba cerca de dar a luz a nuestro primer hijo, ella encontró una carta o documento sobre los préstamos.
Fue ese el momento en el que ella descubrió toda la verdad sobre las acciones que tanto había estado escondiendo. Mi esposa quedó choqueada y me preocupé por si eso repercutiría hasta en la salud del bebé que llevaba en su vientre. Pero gracias a Dios, el bebé nació muy sano. Le prometí a mi esposa que jamás volvería a las acciones, pero con el tiempo me acordé de todo el dinero que había perdido haciendo las inversiones. Como mi esposa y el bebé estaban bien de salud, volví a las acciones nuevamente, y luego se repitieron estas situaciones un par de veces más. Cada vez que mi esposa se estaba por olvidar de lo sucedido, explotaba otra situación. Cuando se desembarazó de nuestro segundo hijo y cuando me ascendieron de puesto en el trabajo, mi esposa lloró en vez de sonreír. Ya no quería decepcionar más a mi esposa. Tampoco quería perder a mi familia por las acciones. Yo pensaba que, si yo mismo me decidía, podía dejar con determinación las acciones, pero estaba totalmente equivocado. A pesar de decidirme y hacer un gran esfuerzo para dejar las acciones, pasado un año comencé de nuevo a invertir en las acciones. Cada vez que invertía en las acciones, aumentaba también el dinero que invertía. El préstamo con el cual había empezado las acciones terminó siendo una deuda de miles de dólares en un periodo de un año. Era una adicción. Estaba tan estresado que mi cuerpo comenzó a deteriorarse. Mi vista empeoró mucho y hasta tuve que sufrir de herpes zóster en la espalda. Mi esposa estaba preocupada por mí pensando que tenía mucho trabajo en la empresa, pero no pude animarme a decirle que todo esto era por las acciones. Estaba tan frustrado que hasta visité a un adivino, a escondidas de mi esposa. Pero el adivino me dijo: tienes suerte de tener una esposa como la que tienes que escucharla. Pero esto no me fue de consuelo. Por eso le oré a Dios a pesar de que no creía en Él. Dios, ayúdame, por favor. Haz que suman las acciones. No puedo hacerme cargo de lo que he hecho. Por favor, sálvame. Si sigo así, siento que moriré. Dios, aunque me odies, hazlo por mi esposa. Ella sí cree en ti. Sabía que era una oración en vano, pero no encontraba otra solución. Me estaba ahogando porque era como una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Pero mi esposa, sin saber nada de lo que estaba sucediendo, un día escuchó el Evangelio de la Resurrección y me empezó a decir que estaba muy feliz y muy contenta. Yo no sabía lo que era el Evangelio de la Resurrección, pero pensé que quizás aquello que le da tanta felicidad a ella podría salvarme a mí también. Hasta que un día tuve una experiencia increíble en un sueño. Soñé que las palabras de la Biblia se metían en mi cuerpo. Cuando le conté eso a mi esposa, me dijo que ese era el día más feliz de su vida. Me sentí feliz porque ella lo estaba. Pero esa misma noche, finalmente, la bomba explotó. Ella encontró una nueva carta o documento sobre mis préstamos y al instante se desmoronó. No estábamos en condiciones para pagar toda esa deuda de miles de dólares. El problema no solo eran las deudas. Mi esposa estaba muy decepcionada y dolida porque se sintió engañada otra vez. Ella no pudo levantarse de la cama durante todo el día. Ah, finalmente, así termina todo, pensé. Me sentí sin fuerzas y resignado. Pero a los 2 días de lo sucedido, mi esposa de repente se levantó de la cama. Pensé que empacaría sus cosas, pero de repente me dijo que todo lo que estaba sucediendo era porque yo era el dueño de mi vida. No entendía lo que me estaba diciendo, pero por instinto presté atención a lo que me decía ella. Me aferré a ella y le dije: ¿será que yo también podré cambiar si me encuentro con ese Jesús con quien tú te encontraste? De ahora en más solo te escucharé a ti. Por favor, dame una nueva oportunidad. Y ella me dijo: no me tienes que escuchar a mí, sino que tienes que obedecer la palabra de Dios. Tenía mucha curiosidad en ese Evangelio de la Resurrección que había cambiado por completo a mi esposa. Antes le había dicho a mi esposa que iríamos solo una vez por mes a la iglesia, pero como tenía tanto anhelo de cambiar, comenzamos a ir todas las semanas. El pastor siempre decía que era solo la resurrección, que si miramos la cruz por medio de la resurrección, podemos creer que ese Jesús que murió es Dios
que si no creemos en Él no habrá salvación. Si la resurrección es real, todo lo demás también sería verdad, pero no podía creer verdaderamente en la resurrección. Para poder creer en la resurrección, leí el libro de Juan y también leí las evidencias históricas de la resurrección que había mandado mi líder. También miré muchos testimonios de miembros de la iglesia, quienes eran testigos vivos de la resurrección. Todos los que daban sus testimonios decían de la misma forma que la resurrección era una verdad histórica y que era la prueba para creer, pero yo no podía creer nada de ello, porque todos los testigos que aparecen en la Biblia, como los discípulos, ya murieron. No podía entender cómo esas personas que ya murieron podían considerarse testigos. Cuando veía miembros de la iglesia que al principio no creían en esta evidencia de la resurrección, pero luego se rendían al escuchar que la resurrección era una verdad histórica, yo pensaba, ¿por qué todos lo logran creer y yo no puedo? Pude compartir esta preocupación con mi iglesia célula, y lo que me dijo mi líder me dejó impactado. Me dijo, no es que no puedes creer, sino que no quieres creerlo. Con ese corazón, por más evidencia que se muestre, siempre estarás pidiendo algo más. Pedirás otras señales el resto de toda tu vida. Allí fue cuando me di cuenta de que yo tenía ese corazón. Por más evidencia que me mostraran, mi corazón consideraba que Jesús era solo un humano. Por eso, no podía creer que Jesús era Dios. En Apocalipsis 3 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo era quien tenía que abrir la puerta, pero yo, en vez de abrir la puerta, pude ver que era yo quien sostenía la puerta cerrada por si se abría. Yo era quien estaba ignorando a Dios, desafiándolo para ver si podía abrir la puerta y demostrarme que era realmente Dios. Dios, yo también quiero abrir la puerta del corazón. Por favor, ayúdame. Por primera vez le rogué a Dios con tanta desesperación. Y sentí que Dios me decía, yo soy tu Padre, yo te amo. Sin importar si crees o no, te amé desde el principio. Sentía que Dios me hablaba. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Yo no podía creer, por más que me dijeran que la resurrección era una verdad histórica, o por más que haya habido testigos que dieron su vida al martirio. Pero delante de ese Jesús, que ya había cumplido todo según las profecías de las Escrituras, ya no tenía excusas para exponer. Ese Jesucristo resucitado en verdad era Dios. Amén. El pastor decía que ni en cientos ni miles de años podíamos creer si queríamos entender la resurrección con la cabeza humana. Ahora entendía esas palabras. La resurrección era algo que solo podía entender con el método de Dios. Yo había ignorado y pisoteado a Dios. Le decía que no había manera de que ese hombre Jesús fuese Dios y que se apareciera delante de mí para probarlo. La realidad de que era yo mismo quien escupía y se burlaba de Jesús debajo de esa cruz me volvió loco. Dios, ¿podrás perdonar a alguien como yo? Yo no creía en Jesús. Yo era el dueño de mí mismo. Yo era adicto a las acciones. Fui un cobarde que ponía como excusa que todo era por el bien de mi familia. Estaba ciego por el dinero y la ambición. Corrí tras ellos sin darme cuenta de que ese era el camino hacia la muerte. Dios, yo estaba equivocado. Por favor, perdóname. No podía dejar de llorar. Me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús, viviendo a mi manera porque pensaba que la vida era mía y recibía a Jesús como el dueño de mi corazón. Amén. Honestamente, cuando estaba metido en las acciones, lo único que me importaba era que suban las acciones. Si compraba acciones relacionadas a la cura de una enfermedad contagiosa, deseaba que alguien se contagiase de esa enfermedad. Si compraba acciones relacionadas a la guerra, quería que Corea del Norte lanzase un misil.
No me importaba si alguien se enfermaba o si alguien moría en la guerra. Era totalmente un insensible. Pero cuando me paré delante de Jesucristo resucitado, pude ver mi malvado corazón. Me di cuenta de que había matado a muchas personas desde mi corazón. Viendo el sufrimiento de mi esposa, me sentía mal por haberle mentido, pero pensaba que ella no estaría así si yo hubiera tenido éxito con las acciones. En verdad estaba matando a mi esposa dentro de mi corazón. Me di cuenta de lo terrible que es ser el dueño de uno mismo. Y se me hizo real la palabra de Dios que dice que odiar a una persona es igual que asesinarla. Nada de mi situación había cambiado. Pero cuando mi corazón se rindió, esa vida que parecía que jamás podría cambiar comenzó a hacerlo. Todo este tiempo había estado rindiendo culto a los antepasados mientras acompañaba a mi esposa a la iglesia. Pensaba que era una tradición de nuestra cultura y que era el mínimo respeto hacia mis antepasados gracias a quienes hoy yo podía ser quien era. Pero como ahora Jesús era mi dueño, obedezco todas sus palabras. Como su palabra dice que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios, pude cortar una vez el culto a los antepasados. Gracias a la palabra de que mi cuerpo es el templo de Dios, pude dejar el cigarrillo que fumé durante 20 años. Siempre le prometí a mi esposa y a mis hijos que dejaría de fumar, pero nunca pude cumplirlo. Pero como Jesús murió por mí derramando sangre, era justo que yo también derrame sangre en la lucha contra el pecado. Amén. Y cada madrugada oraba con lágrimas para que mi madre y mi hermana que tanto sufrían por mí, también pudiesen encontrarse con Jesucristo resucitado y gozar la verdadera libertad. Aún tengo muchas debilidades, pero también le estoy compartiendo el Evangelio a mis amigos y a los compañeros del trabajo. Una vez mis amigos que me conocían muy bien quedaron sorprendidos de lo tanto que había cambiado, y cada vez que les hablaba de Jesús me decían que parecía un pastor. Por sobre todo, me sentí dolido por mi esposa. Ni siquiera pude comprarle un regalo a ella cuando había ganado mucho dinero con las acciones. Mi esposa me dijo que el hecho de que yo haya vuelto a Dios es el mejor regalo para ella. Pero como aún me sentía mal, la abracé prometiéndole que jamás traicionaría a Dios ni a ella. Hubo muchas dificultades en estos 10 años que vivimos juntos, pero siempre creí que no había más nadie en este mundo que amara a mi esposa como yo. Pero al conocer el corazón de Dios, pude aprender el verdadero amor. Como dice la palabra, mi esposa era una vasija frágil y debía amarla como si fuera mi propio cuerpo. Esa palabra era una palabra de bendición dirigida hacia mí. Yo era una persona que no podía creer que el hombre de Jesús era Dios. Y yo mismo viví siendo Dios, viviendo a mi manera, buscando la oportunidad de tener éxito. Pero por la gracia de Dios me encontré con Jesucristo resucitado y abrí los ojos a lo eterno. Ahora ya no miro a las cosas terrenales que se pudren, sino que miro a la recompensa que Dios me dará. Amén. Luego de 10 años de matrimonio, finalmente mi esposa y yo tenemos el mismo corazón y estamos viviendo una vida del reino de los cielos en compañía de Jesús. De ahora en adelante viviré con la misión de salvar almas por medio del Evangelio junto a mi esposa, quien es mi compañera de misión. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.